Buenos días a todos otra vez. Vamos a dar comienzo a la conferencia de clausura en la voz de Teresa Ruiz Rosas y lleva por título Palabra, traición y violencia en la mujer cambiada y nada que declarar, el libro de Diana. Primero os presento un poco a Teresa y luego le doy la palabra a ella para que nos cuente. Teresa Ruiz Rosas es escritora de ficción y traductora literaria. Se formó en filología hispánica, germanística, filología húngara y traducción en universidades de Arequipa, Budapest, Barcelona y Friburgo de Brisgovia. Y ha sido también docente por encargo en la Universidad de Colonia. Autora de novelas y relatos, parte de su obra se ha traducido al alemán, al francés, al neerlandés, al griego, al inglés, al chino y al italiano. Fue finalista del Premio Herralde de Novela y del Tigre Juan de Oviedo en 1994 con El copista, cito, un relato ejemplar en un sentido genérico y moral, logradísimo, regocijante, apropiándose con portentosa sencillez de un tono masculino que destila a partes iguales erotismo y resentimiento, devoción y vehemencia. Con Detrás de la calle Toledo obtuvo el premio Juan Rulfo de cuento del Instituto Cervantes de París y Radio Francia Internacional en 1999. Fue nominada al premio de Siegburg, perdón por la pronunciación esta alemana, en 2008 con la versión alemana de su novela La falaz posteridad, cito, un entramado de documentación y ficción muy interesante y literariamente logrado. Sobre su novela La mujer cambiada, de la que nos va a hablar hoy, escribió Enrique Vilamatas. Brilla aquí su talento excepcional con una originalidad en la trama y una sobriedad en el tratamiento de la situación dramática más afinadas que nunca. Las novelas de Teresa Ruiz Rosas siempre las recomiendo por su humor e inteligencia. Nada que declarar obtuvo mención honrosa en la Bienal Internacional de Novela Copé de Lima en 2012. Cito, magnífica novela llena de gracia en la escenificación de los protagonistas y en la dosificación de la intriga. Magnífica en sus arranques, sublime en sus soluciones. Sin pesimismo alguno, nos ayuda a abrir los ojos en medio de la oscuridad. Nada que declarar, el libro de Diana es una soberbia reflexión sobre el miedo, el poder, sobre la explotación, la violencia, la humillación, la hipocresía de una sociedad que mira para otro lado. Un oscuro cuento de hadas peregrinas de sí mismas. En Estación Delirio, que la hizo acreedora al Premio Nacional de Literatura de Perú en 2020, destaca la destreza para edificar una estructura compuesta por un puñado de destinos disímiles en cuya firme conjunción hallamos las claves y revelaciones que caracterizan a las novelas maduras y contundentes, aquellas que erigen sobre sus cimientos una mirada particular, a la vez generosa e intransferible. Su obra cuentística, de 3 décadas, asimismo premiada en Perú, ha sido reunida en el volumen El color de los hechos y ha publicado también la novela Calle de Tetuán, en Ceuta, en 2021. Además de todo esto, como he dicho anteriormente, Teresa también es traductora y ha traducido diversas obras, tanto del alemán como del inglés. Y hoy, ya he dicho el título antes, así que ha sido un placer que estés aquí con nosotros, compartir estos 3 días contigo, así que tienes la palabra. Hola. Bueno, buenos días a todos. Pues muchísimas gracias por estar aquí ahora. Yo la verdad es que me siento muy, muy honrada y muy feliz de poder participar aquí. Agradezco también tus palabras, Beatriz. Han sido días en que he aprendido muchísimo, he conocido a gente entrañable y además muy, muy competente en lo que hace. Y eso me ha dado nuevas alas también. Me ha hecho recordar tiempos pasados. Vale, vamos al grano entonces. El título de esta intervención es Palabra, traición y violencia en la mujer cambiada y nada que declarar, el libro de Diana. Creo que voy a invertir el orden para hablar. Es decir, voy a hablar primero de nada que declarar. Más allá de que la literatura sea una construcción de palabras con una aspiración estética, palabra, traición y violencia en ese orden son 3 términos que atraviesan y en buena cuenta definen estas 2 ficciones mías,
repito, Nada que declarar, el libro de Diana, mi quinta novela, que tematiza la trata de mujeres con fines de explotación sexual, y La mujer cambiada, que es mi tercera novela publicada, enmarcada en el conflicto armado interno del Perú de los años 80. No están narradas de forma lineal en absoluto, pero al destriparlas aquí para mostrar un poco de qué forma se dan estos tres conceptos de palabra, traición y violencia a lo largo del texto, me ajustaré un tanto al orden cronológico. Nada que declarar, el libro de Diana empieza ya con una alusión a la palabra como referente que da cuenta de la extracción de la protagonista, Diana Postigo, cuyo nombre además lo ha germanizado arbitrariamente su captor. Entonces cito brevemente del primer capítulo, que se titula "Y lo que allí compran es poder". Dianet Pöskes se despereza, felina, en su cuja de 2 plazas tras una breve siesta, cama de lujo, camastro de lujuria, de asco, piensa, es joven, no conoce la palabra ignominia y por eso no la piensa. Camastro de estiércol en que me embarro la existencia. Ojalá se me parta en 4 en la próxima tanda. Esto ocurre en el edificio de las 100 ventanas, que es el escenario principal de la novela. Pero la ventana no es, como hemos escuchado anteayer a Elena Pulido en una de las comunicaciones a propósito de Carmen Martín Gaite y su novela Entre visillos, un elemento que para la mujer, la cito a ella, condiciona un tipo de mirada, la de mirar sin ser visto, desde un reducto interior que implica protección, sino todo lo contrario. Estas 100 ventanas, visiblemente numeradas, son para dejarse mirar desde cerca e incluso desde lejos, desde los trenes que llegan a la estación de Düsseldorf para exponerse, para ser vista y consumida. Y aquí el verbo consumir, entiéndase en su doble acepción, pues al ser objeto de consumo, Diana Postigo se consume a su vez física y espiritualmente, lo mismo que sus 99 compañeras de destino. En su ventana 31, pues, es que Diana recuerda mientras se exhibe, y la oralidad, las palabras que denotan sus orígenes, también están en sus pensamientos. Cito del mismo capítulo. Una fiestecita pobretona, pues, me harían el 8 de junio si pudiera estar allá. Se entrega Dianet Pöskes con cierta pereza en el alma a la vana especulación. Un tonito modesto con tacu-tacu y causita de atún de lata y de bebidas, chicha morada de sobre y para el brindis unas chelas. Pero contentos, te deseamos lo mejor para tu vida, Diani, y los cajamarquinos de al lado, dale que te pego con que recuerda, Diani, que lo mejor es siempre hacer las cosas con despaciedad y calmancia, que la apurancia trae la confundición. Después a tocar cajón, a bailar el alcatraz, Diani, tú lo bailas como nadie, a darle a la zamacueca, eso, Diani. Por la palabra, por las promesas falsas y huecas, es que un seductor a sueldo, Murat Bulyadar, ha conseguido persuadir a Diana de que viaje con él a Alemania. Su estrategia verbal consiste no solo en enamorarla y alabar sus encantos femeninos recién despiertos, sino en pintarle las bondades del país del primer mundo y de una vida con él allí, en contraste con su situación de pobreza en Lima, una capital del llamado tercer mundo.
El barrio limeño del Rímac ya es violento en sí como espacio de miseria. Cito ahora del 8º capítulo, del Averno a la Alameda. Lo que a Diani menos le apetece, y Murat lo intuye muy bien, es llevarlo al cuchitril del Rímac en que malvive con su familia. Ni siquiera desea que su apuesto galán sepa que ella es parte de ese barrio olvidado de la mano de Dios y en concreto de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Le da vergüenza propia y ajena. Hay esquinas a pocas cuadras de su calle en que la basura apiñada interrumpe el acceso a la vereda. El hedor acre, fétido, penetrante e insufrible al que jamás podrá acostumbrarse ahuyenta a quien no sepa contener la respiración. Diani Posti lo recuerda con espeluznante nitidez ahora que sostiene esas flores para mimar su olfato exhausto de pestilencia. Ella suele taparse la nariz hasta cerrar tras sí la puerta de su domicilio. Y en verano, bajo el sol inclemente, la mugre de algunos trechos es una sustancia oleaginosa que se pega en las suelas del calzado, falsa cola de carpintero que hiede a descomposición, que Diani Posti ha aprendido a esquivar con rodeos en su triste ruta de cada día. Y aquellas fachadas de las casas que una vez gozaron del privilegio de una mano de pintura están desconchadas. En los huecos la suciedad adopta la consistencia y color del tizne de cocina antiquísima. En miles de ventanas los vidrios persisten rotos. Cuesta imaginar que en esos recintos puedan vivir familias enteras, gozar de cierta salud generaciones de pobres diablos condenados a no librarse del hechizo agónico de la miseria, salvo que se alejen para siempre de allí, remolcados por un volquete, rescatados por un helicóptero, algo así. El tipo abusa del poder de convicción de la palabra, Murat Bouliadar, y habla con un acento extranjero que lo hace más encantador ante la joven deslumbrada, a la que incluso ofrece matrimonio. No cumplirá, pues, ni mucho menos con su palabra. A través de la palabra es que Ariela Dueñas de Postigo, su madre, le expresa a Diana sus temores al verla partir sin poder hacer nada por retenerla. Diana es mayor de edad hace muy poco, lo cual legitimiza el acto de traición y violencia perfectamente encubiertas por parte de Murat. Ahora leo del 10º capítulo, que es Nothing to Declare, nada que contar. Ariela Dueñas de Postigo está llorosa. Le suplicaría que mejor no viaje. No sé por qué Diani le confiesa al fin, sorbiéndose los mocos tras su pañuelo de tela recién planchado, con la expresión inequívoca de madre hay una sola, pero no termino de sentirme feliz. No le gusta decírselo, la ve tan ilusionada, es su hija mayor. Y sin embargo, esto no le hace nadita de gracia ni le da buena espina. Diani, ojalá me equivoque. Quisiera suplicarte de nuevo que te quedes nomás con nosotros, tu familia, en tu tierra. Diani Posti la mira con amor de hija, desde luego, pero la excitación por el viaje que está a punto de emprender no le deja en el alma espacio para ninguna clase de tristeza. Recuerda que aquí siempre tendrás tu casa, pase lo que pase. Toma, Diani, el Señor te proteja. Ariela Dueñas le da, tras besarlo 3 veces y persignarse con él otras 3,
un escapulario enmicado del Señor de los Milagros, que Diana se prende en el reverso de la chaqueta de corte deportivo. Murat la ha comprado junto con otra para él idéntica en el mercadillo de polvos azules. Orestes Postigo, el padre, la mira furioso, primero a la chaqueta, después a ella. Diana siente que si guarda silencio es porque a la primera palabra podría ponerse violento, muy violento, y arruinarle el viaje. Y por suerte no se ha decidido a arruinárselo. Mejor así, papacito, ya ella le escribirá bonito cuando llegue a su destino y su padre verá que no hacía falta asarse así. No protege mucho a Diani Posti viajera, el Señor de los Milagros, vía escapulario. O la protege en un sentido más puntual o amplio o más extremo. No se cae el avión en medio del Océano Pacífico, ni de la selva amazónica, ni del Atlántico. No le extirparán un órgano ni un tejido somático para traficar con ellos. Ningún putañero del prostíbulo de Düsseldorf le pasará el SIDA desde que comience a ejercer a la fuerza, en las antípodas de su voluntad, el oficio que jamás imaginó le tendría deparado el destino y que para ella no es oficio, sino esclavitud. No llegará a saltar de la ventana 31 las numerosas veces que tendrá el deseo, casi la intención y el vértigo necesarios para hacerlo. Esas cosas. Son 3 palabras clave que además dan título a la novela, Nada que declarar, las que le salen al encuentro a Diana en el primer aeropuerto en que aterriza en su vida y que encierran la verdadera cara de su tragedia, porque ella ingresa en el país, claro, como una pasajera normal y libre, pero en la práctica ya se ha dado su cosificación, aunque ella sea la última en enterarse, pues será una mercancía de alta rentabilidad que entra sin que su esclavizador pague un arancel por ella. La traición se prepara y anuncia con palabras de cínico reproche y se consuma con palabras de amenaza rotunda y atroz, paralizadora, y a partir de ahí empieza la violencia explícita, cotidiana e ineludible. Diana es forzada a prostituirse en el edificio de las 100 ventanas y no tiene escapatoria. El pasaporte se lo ha incautado el seductor proxeneta, se le vigila las 24 horas. Es todo parte de un sistema más grande y organizado. La palabra es la única tabla de salvación entre las 100 jóvenes que corren la misma suerte. Sus conversaciones en una Babel, porque sus orígenes son muy diversos, estigmatizada, les permiten reír, soñar y desfogarse de algún modo mientras la vida continúa. Por otra parte, la palabra que le llega a Diana por radio en forma de entrevista, en una ocasión que es con lo que arranca el libro, a la feminista alemana Alice Schwarzer, como discurso también de la locutora Lorena Marín, una colombiana que tiene un programa por Radio Multiculti, y como canción de Susana Baca, una cantante peruana que quizás algunos conozcan, con todo el poder evocador que atesora la música, será el detonante de la esperanza. Entonces voy a leer del primero otra vez. Cierra de nuevo los ojos, ajena a la hora, y enciende el radio portátil al tacto. Lo tiene sintonizado en la emisora que transmite 2 horas en español y ofrece música latinoamericana, a veces peruana, como hoy, que ha pillado Hora Latina, el programa de Lorena Marín, su voz amiga. Se me van los pies, escucha cantar por Radio Multiculti, y se incorpora de golpe porque el corazón le da un vuelco. Es como volver a su elemento natural tras una larga odisea. Sube el volumen y tararea, y le dan ganas de bailar. Se le van los pies, se le van.
Diana dejará a partir de ahí de resignarse a su destino y en su alma empezará a gestarse una actitud de rechazo al miedo ofuscador que desembocará en que tome la decisión de huir, de inventarse algún modo de hacerlo. A través de la palabra en una tienda de óptica, de una valiosa información que desconocía, Diana descubrirá como una revelación el método perfecto para su triunfal huida. Ya no cito de aquí para no contar toda. La palabra le permitirá ser ella la que engaña a su guardaespaldas y ser ella la que seduzca a Murat para que caiga en su trampa. Con palabras le demostrará que su poder se empieza a esfumar. Aquí en el capítulo 20, todo tu interrogar a las estrellas se marcha en caravanas de silencio. Una pequeña muestra de cómo le habla. No te angusties, Vali, aquí no pasa nada. Seguro que no eres el único que no se acuerda. Le habla Dianet en tono maternal. Sin embargo, ella es la más comprensiva de todas y hace siglos que no le decía Vali como le gusta al chulo. Vali solo le dice ella. Para eso tenemos un folletito, ¿ves? Está todito lo que queramos saber. Miramos al cielo y después buscamos tranquilamente en el folletito y sacamos los nombres de las estrellitas y ya está. ¿No te parece lindo, Vali? A mí me fascina. Es poesía y también como acercarse un poquito a la eternidad. En palabras le dará su sentencia a Murat. Se da uno de los tópicos del romancero, como hemos escuchado en esta sala, la Paloma Díaz Más, la mujer raptada que se venga de su raptor y con una estratagema de su parte. De ese modo, Diana se convierte en un personaje disruptivo, pero su estratagema, al no tener como objetivo un homicidio, sino un daño físico irreparable, pretende también una purificación de Murat y tiene una sofisticada puesta en escena. Toda violencia tiene su puesta en escena, nos ha demostrado ayer en esta aula Carmen Gil Fonbellida. Con palabras persuadirá Diana a Silvia de que la ayude a volver al Perú y en palabras que darán cuenta de la traición y violencia sufridas, lo gestionará Silvia con las autoridades y finalmente escribirá su historia, el libro de Diana. Y con esto termino sobre esta novela del capítulo 12, Vulnerar. El encuentro con el personaje de Diana. La intrusa ha empezado a esbozar una mueca de sonrisa al tiempo que los ojos se le empañan. Todo en ella parece ansiedad o naufragio o algo indefinible, pero en un mar de angustia. Peruana, una paisana, lloriquea la infeliz y la expresión de su rostro es apropiada para Fátima, Lourdes o Chapi ante la ejecución de un milagro. Tatito, repite la desconocida, poseída de pronto del don de la fe. Una paisana. Gracias, Tatito lindo, por mandármela. Claro, barrunto incrédula aún y la miro más. Ya decía yo, esa cadencia del idioma. La fulana hace ademán de querer besarme las manos. El paquete de tabaco se le cae al suelo. Ayúdame, hermana, me suplica y me mira a los ojos desesperada, puro lloriqueo. Por lo que más quieras, ayúdame. No tengo a nadie aquí y estoy en grandes apuros. A ver, me dispongo a sacar mi monedero para darle lo que lleve encima. Ninguna fortuna a razón de 3 euros brutos por página traducida, inspiración literaria inclusive. Y no me pregunten cuánto tarda. No, hermanita linda, me interrumpe la mujer. No es cosa de que quiera plata. Tengo 4 billetes de 100. Si quieres te los muestro. Hay espanto en su cara, recién lo noto.
repite con dificultad, es que no me puedo quedar así aquí, que me lleves contigo por piedad, a donde sea, que me ocultes. Yo te doy los billetes que tengo y te hago el trabajo que quieras, te limpio, te cocino, te lavo la ropa, te plancho. La miro de cuerpo entero porque ella acaba de mirarse de los pies al pecho. La suya es mirada con fines persuasivos, la detecto. La mía, en cambio, se remite a Berna, a la casa del sabio Einstein. Colgaba una frase que decía que era más fácil destruir el núcleo de un átomo que un prejuicio. Bueno, me salto aquí un poco. ¿Por qué yo me digo a media voz? La morena me mira con una expresión de súplica para mí inédita. Jamás alguien me ha mirado con tanto desamparo y urgencia amalgamados en las pupilas. Son miradas que una conoce del cine, de las grandes películas, de las actrices dramáticas que devienen leyendas. La cosa va en serio, destruyo de un martillazo mi prejuicio. Pero ¿por qué yo? Repito. Porque eres la única que me ha respondido, musita ella. Y en ese instante sé que no miente. Les he hablado a una docena de mujeres o más, musita, todas se han seguido de largo. Bien, entonces la otra, dijéramos, vuelta de tuerca para seguir con el tema de la palabra es que toda esta tragedia de Diana, con los detalles, pues es a su vez contada por Silvia Narrada, que hace prácticamente de intérprete, ¿no? Como decía Pierre Bourdieu, que cuando estuvo en el norte de África, que había personas también eso que se dedicaban a poder escribir lo que quienes no tenían esa oportunidad lo hacían para dar fe de ello. Voy a comentar entonces ahora de la mujer cambiada que transcurre en un escenario espacio-temporal teñido de violencia, que es la década de los 80 en el Perú, azotada por el conflicto armado interno a que dio lugar la organización terrorista Sendero Luminoso. 70.000 víctimas, según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que salió en el año 2000, para que se hagan una idea de las dimensiones de aquella guerra interna. En esta novela la palabra es traición y violencia en una, porque el núcleo de la mujer cambiada es una delación, la que hace el ganadero Nélido Aybar, marido de la protagonista, que termina Portocarrero, al ejército, al acusar de terrorista al matemático y profesor universitario Felipe Arrestegui, primer y único amor de Etelvina, la esposa de Aybar, y cuya relación renace. Una delación del todo falsa, hecha a espaldas de Etelvina, es decir, una violencia no manifiesta por mero y vil despecho amoroso, pero que conducirá a un atroz asesinato del amante en manos del ejército, después de terribles torturas. En definitiva, una puesta en escena espeluznante de la violencia. El asesinato estará legitimizado, puesto que los militares, el coronel Hermosa a la cabeza, creen a ojos cerrados la palabra del ganadero Aybar sin hacer el más mínimo esfuerzo por averiguar su veracidad, y no creen un solo instante la palabra del profesor Arrestegui, ni siquiera la del coronel Vicente Muñiz, del mismo cuartel militar, que aboga por él. Sobre el crimen, además, discuten Hermosa y Muñiz en su bar habitual, La Última Esperanza se llama, y al percatarse Hermosa de que el mesero, Fructuoso Huanqui, hijo del dueño, los ha escuchado porque hablan alto, es imposible no escucharlos, también a él lo secuestran unos días después, disfrazados de senderistas, que es como han secuestrado al profesor Arrestegui, y lo asesinan.
Violencia que genera violencia a través de su verbalización de la palabra. Hermosa tiene el cinismo de dar el pésame a Gumersindo Wanqui, el padre del asesinado. La palabra, por otra parte, le permitirá a la protagonista, Etelvina, animar con su poder de convicción al mejor cirujano plástico del Perú en ese momento, Gerardo Bustíos, a que le cambie la cara. De ahí el título de La mujer cambiada. Su motivo para violentar la propia naturaleza es insólito. Cito aquí del capítulo 4, que es Menos tu vientre. Después del vientre se miró la cara en el espejo del probador, cuadrante por cuadrante. Su propia cara le daba espanto, la desconocía. Ella no era así. Su yo de Etelvina jamás la había mirado con esa faz despavorida. La máscara horrorizada que le salía al encuentro en aquel espejo, que tenía que ver con la Etelvina que siempre había latido en su pecho, aún en los momentos duros, y sin embargo estaba condenada a llevarla puesta por el tiempo. Ya no quería soportarla, esa cara distorsionada por obra del pánico. Por eso había gritado hasta la extenuación ante el mar desierto de Magdalena. Y si hubiese podido inmolar su faz, la inmolaba a su paz. Porque en su deambular impertérrito por las calles de Lima, como tantas otras veces, aferrada a una búsqueda irracional, infructífera, demencialmente desproporcionada, se había topado de repente con su rostro deformado en una vitrina y en otra más. Y al verlo reflejado en todas ellas, la había vuelto a electrizar un escalofrío. Su propio miedo cincelado en cada una de las líneas de su faz le desataba un miedo mayor, un miedo atroz, un miedo omnipresente. No podía seguir conviviendo con ese rostro, las muecas estáticas en que se habían transformado sus facciones, ese horror a cuestas que instalado en su mirada le había comprimido el ceño, se le había desbordado por las comisuras de los párpados y le tenía acartonados los músculos desde el labio superior hasta el mentón. Voy a cortar aquí. Gracias al enorme poder de convicción, la palabra le permitirá a Etelvina eso, convencer también a funcionarios de que emitan nuevos documentos para ella, que a partir de entonces se llamará Elvira Peña, que es como se había presentado ante Bustíos en la afamada clínica Garbo para pedir que la operen. El cirujano, movido por el desafío, acepta de inmediato. Él está acostumbrado a otra clase de pacientes, como las de ese mismo día, que acabará por rechazar. Una cuarentona guapachosa, esposa número 3 del banquero más influyente del país, que se jalaba las arrugas de la cara y el cuello por segunda vez, $3,000. La vez anterior había viajado a Estados Unidos para operarse. Pero doctor Bustíos, si aquí tenemos eminencias como usted, ¿a santo de qué salir de Lima? A ver, dígame, qué tontera. Nada más cómodo en estas cosas que estar una cerca de su casa y con su familia. Además, ¿qué quiere que le diga? En Houston la gente es muy seca. Una madre joven y hermosa, mimada de los reporteros sociales, aún después de la fabricación de su segundo vástago, que ansiaba tener una cintura de avispa. O sea, doctor Bustíos, menos centímetros que mi fiesta de 15 años. ¿Me sigue? $2,000. Antojos de mi marido, doctor. Paga él. A mí tanto me da. Dice que para qué trabaja si no es para costearse sus gustos. Y como usted es el capo de la liposucción, los $2,000 y pico estarán muy bien gastados. Cualquiera la seguía. Una premenopáusica risueña y bastante plana, cuyo consorte había descubierto, quién sabe dónde, se divirtió Gerardo Bustíos con el pensamiento,
la lujuria de unos senos esplendorosos y bien despachados. Y los de ella resultaban muy, ¿cómo le explico, doctor? Muy poquita cosa, eso, demasiado parcos. Con algo de volumen quedarían regios. Como además soy caderona y de buenas nalgas, para que sea sin perder pero que sea sin perder la sensibilidad, doctorcito lindo. Es que no sé cómo explicarle. Tampoco quiero que me vuelvan a decir en la playa que atrás gracias y adelante desgracias. Eso le cae a una fatal. Es para desprimirse. Ya le entiendo ya. ¿Verdad que voy a quedar un lomazo? ¿Un cuero? $3.500 el implante salino de mamas. Una insignificancia para los dividendos del industrial maderero que respondía al nombre del cónyuge. En resumen, una bicoca por 2 señoras tetas. Y gracias al enorme poder de convicción de la palabra de Elvira Peña, Gerardo Bustíos renunciará a ese género de operaciones, como lo que acabamos de escuchar, y abrirán la clínica Cara a Cara, donde 2 años después Elvira conocerá la verdad de los hechos en torno a Felipe. Y bueno, no me extiendo más porque me gustaría más bien conversar, si tienen algunas preguntas o algún comentario o alguna crítica, lo que quieran. Y bueno, mi conclusión sería que ojalá leáis algún día las 2 novelas. Muchas gracias. Vale, pues como así lo quiere Teresa y así estaba previsto, abrimos pues para preguntas. No tienen por qué ser preguntas, pueden ser comentarios, pueden ser reflexiones, lo que vosotros queráis. Que alguno, a ver si hay algún valiente que se anima. Bueno, si te levantas y todo. Por eso. Abajo. Vale. ¿Nadie de verdad? Ya que está aquí, aprovechad. Pues muchas gracias, Teresa, por tu ponencia y por tus libros. Y te quería preguntar, por ejemplo, con Nada que declarar, que fue el primero que leí que realmente me impactó, y además que no solo a mí, sino que creó un ambiente desde la península, pero sabemos también que en Perú, incluso en el Congreso, se presentó como un documento testimonial de aquello que pasaba en otros lares, en otros mundos, aquellos de las que se había impuesto la inmigración. Y te quería preguntar con respecto a eso también, ¿qué te lleva a escribir? O sea, ¿cómo entras a este tema? Bueno, a cualquiera de los 2 temas, pero hay Nada que declarar. Sí, muchas gracias, José, por la pregunta que me da pie a contar un poco el origen de esto. De hecho, fue para mí una experiencia muy, muy emocionante como escritora cuando una congresista, que era el Congreso, que es el Parlamento en el Perú, ¿no? Viene a ser, era la que llevaba también el tema de la trata de mujeres, que es una situación pues muy, muy dura, muy terrible allá, sobre todo de niñas de la selva en realidad, y de la zona del lago Titicaca también, que leyó la novela y le gustó mucho y me dijo, yo estaba ya para regresar a Alemania donde vivía entonces, me dijo, tenemos que presentarla en el Congreso, hacer una conferencia de prensa ahí. Entonces fue gente de la Fiscalía, de Migraciones, toda la gente con la que ella estaba acostumbrada a trabajar, ¿no? Y se presentó eso en el Congreso de la República y claro, era como trascender un poco digamos, el público habitual que ya sabemos que le gusta la literatura, que le interesa, y entonces eso está grabado todo lo que se habló allí, porque además invitó a una psicóloga de un centro en Lima que precisamente se ocupa de la reinserción de las mujeres que consiguen escapar, con quien yo había conversado mucho antes de cerrar la novela, e invitó también a un crítico literario
importante de allá para hablar también de ese aspecto, ¿no? Entonces, y habló ella y hablé yo, y fue muy bonito porque era también demostrar eso, que a partir del arte se podía realmente llegar también a una, digamos, a una sensibilización sobre un tema que está ahí y que no lo vemos pues porque no queremos verlo simplemente, ¿no? Y en mi caso, para la segunda parte de esa pregunta, es porque yo he vivido muchos años en Colonia. Y entonces iba, como cuando traducía literatura, siempre tenía una bequita de un mes en el Colegio Europeo de Traducción, que está en Strahlen, es en la frontera con los Países Bajos, y entonces pasaba por Düsseldorf, que es la capital del Land allá, ¿no? Que es como la autonomía aquí. Y veía pues este edificio siempre, que ya lo había visto antes, pero después lo veía cada vez y siempre me parecía absolutamente demencial todo eso, ¿no? Ver a las mujeres ahí exhibiéndose, y de hecho una vez incluso en el tren escuché como unos tipos hablaban, sí, que este número, o sea, me pareció una degradación ya tan extrema que dije, pues quiero escribir algo sobre esto, ¿no? Y entonces ahí por eso juego con un personaje que es un poco mi alter ego, pero bueno, yo nunca me ha ocurrido esa situación, nunca he estado en eso, pero lo hice así para digamos, tener la ocasión también de hablar sobre el hecho concreto de que hay mucha gente que sí se dedica a tratar de hacer algo por eso, ¿no? Y que también está bastante invisibilizada, por usar una palabra más o menos en boga, ¿no? En el caso de la mujer cambiada fue mucho más concreto, porque un militar, el que en la novela se llama, es el coronel Vicente Muñiz, el que defiende a Felipe Arrestegi, es el nombre que le he puesto a un militar retirado, que además lo retiraron después de eso, y que conocí de pura casualidad y que me contó la historia. O sea, esa historia, digamos, del asesinato, ¿no? de la delación, de la calumnia y del asesinato, fueron un caso real en el cuartel de Ayacucho, donde él estaba asignado, ¿no? Y me dijo, te la cuento para que escribas sobre eso, hay que escribir sobre eso, ¿no? Entonces, claro, ahí también entramos un poco en lo que decías ayer, Carmen, ¿no? Si solamente está la tragedia, lo terrible, si no hay ningún componente de humor, es pues muy difícil llegar, y muy difícil, y también para la que escribe, ¿no? En este caso, hay también que divertirse un poco al escribir, ¿no? Entonces se me ocurrió esto del cambio de cara, además para tematizar lo del miedo, ¿no? O sea, y por supuesto también porque en esa época, cuando yo iba al Perú, en esos años, cuando me tocaba, digamos, podía arreglármelas para ir a visitar a mi familia y esto, mientras el Perú se desangraba, porque se desangraba con Sendero Luminoso, había pues todo un sector de gente privilegiada en que las mujeres estaban muy preocupadas por eso, por si les sobraba unos centímetros de cintura, por si se querían agrandar los pechos, porque se la arruga acá, no sé qué. Y me pareció también un contraste tan grotesco que bueno, que surgió esa ficción del cambio de cara que no existe, claro, pero y luego la creación también de esa clínica un poco para enfocar el tema de la medicina en general, ¿no? O sea, yo soy bien crítica con eso, la verdad, porque hay tantos médicos que sí podrían ayudar a gente que se ha deformado por accidentes, por miles de razones y que no tienen los medios, pero no, ellos prefieren forrarse corrigiendo un poquito no sé qué y eso, ¿no? Y no sé pues cómo se conjuga eso con la ética hipocrática, ya cada uno sabrá, pero quería también tematizar un poco eso, ¿no? Y de hecho lo que había hablado también el primer día aquí María Jesús, ¿no? Del tema de la vejez y del desprecio por la vejez, porque se asocia
vejez con ausencia de belleza y todo eso, ¿no? Me interesaba mucho desmitificar un poco ese discurso. Hola Teresa, muchas gracias. Yo te quería preguntar por la relación que hay entre el personaje de Diana y el tema de la lengua, porque has mencionado, por ejemplo, lo de la música peruana como una especie de evasión y de tabla de salvación que a la vez como que le da esperanza para luego iniciar la huida y demás, ¿no? Entonces, siendo que es un personaje peruano en Alemania, que también es en cierto modo algo autobiográfico ahí, ¿no? Y siempre en la investigación sobre inmigración y exilio siempre se ha hablado de la lengua como ese reducto de tu identidad que en el exilio o en la migración forzosa te mantiene un poco anclado a tu identidad, ¿no? Entonces, si también esto se tematiza en el personaje, si también, no sé si hay algo de remanentes de lenguas nativas del Perú, de qué manera el personaje se relaciona con su lengua y o de qué manera la lengua alemana puede ser como un elemento de violencia para el propio personaje en el exilio o en este caso la trata. Gracias. Sí. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, iba a hablar también de eso, pero ya no me quise extender, pero es definitivamente un tema. Ella, lenguas nativas no, porque ella es de Lima, de la costa, y ella se identifica tan rápido con lo que canta Susana Baca, que además canta estos versos de Vallejo, ¿no? Y pondrá el silencio de su dignidad con óleos quemantes, el punto final, que es algo que ella no termina de entender bien qué es, pero lo de punto final y óleos quemantes sí que le da una luz. Y bueno, esa identificación tan veloz también es por una cuestión racial, ¿no? Porque Susana responde, digamos, a lo que se entiende allá, al tipo de mestizaje de la samba. Y el personaje de Diana es samba, pero este grupo habla un castellano, un peruano muy limeño, muy costeño, o sea, no tiene nada de extracto de las lenguas nativas más conocidas, que son el quechua y el aymara. Pero, por supuesto, el alemán, aparte que nadie se encarga de enseñárselo en principio, ¿no? Porque es justamente de las herramientas de violencia encubiertas, por así decirlo. Ella, digamos, eso se cuenta por ahí también, ahora tendría que buscar la página, pero ella trata de aprender un poco. De hecho, a través de la radio hay una hora también en que dan una clase, ella trata de coincidir con esa clase y luego tiene un cliente que es un cliente bueno, que es un científico, tenía por ahí creo anotada la página, pero bueno, que ha estudiado... que ha estado alguna vez en Salamanca, que ha tenido un curso ahí, y entonces sabe un poco de español y le enseña un poquito, ¿no? Y es un hombre bueno, que claro, tiene todavía esta práctica que para mí tendría que ser obsoleta, con perdón, pero de visitar prostitutas, pero es un poco paternal con ella, le deja propinas, entonces ella también por eso es que tiene algo ahorrado que consigue esconder, en fin, y va aprendiendo así un poco porque es muy consciente de que eso de alguna manera le va a servir y le va a ayudar. Y por otro lado, tiene su mejor amiga, digamos, en todo este enjambre de 100 prostitutas, es una ucraniana, con la cual pues primero se comunican muy primariamente, pero poco a poco van estableciendo una especie de lenguaje propio con una mezcla, ¿no? de lo que cada una puede, pero ¿cómo se dice? Un alemán un poco macarrónico, digamos, ¿no? Pero se llegan a entender y con signos, con las manos, etc. Entonces es un elemento efectivamente que también atraviesa la historia. Sí, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si tenemos tiempo también para algo.
Yo igual apunto una cosa, sobre todo porque lo ha dicho Alex y son cuestiones que a mí me interesan, porque me interesa toda esta cosa del lenguaje y cómo se construye eso en los textos, ¿no? Has dicho en un momento dado algo así como que las palabras que denotan la condición de la protagonista, creo que en el primero de los libros Sí. de los que has hablado, están también en su pensamiento. Y yo he apuntado que creo que claro, que porque son las palabras las que construyen el pensamiento, pensamos dentro de esas palabras y las palabras con las que pensamos vienen de nuestra condición. Claro, es un lo poco sepamos o no. obvio eso, claro, es Es demasiado que obvio. creo que tiene que ver con lo que ha planteado él de en qué manera eso se ve. Yo creo que se ve pues en las palabras, es decir, no hace falta significar claro que favorece o que muchas veces es una propuesta estética el dejar rastros de lenguas indígenas, por ejemplo, en el caso de la literatura latinoamericana, pero en sí el lenguaje, sea como fuere y escrito como esté escrito, siempre va a tener marcas, bien para significar que eso está presente, bien para significar en qué medida eso ha sido suprimido por la lengua del país al que uno se ha marchado, en el caso de... Claro, sí, lo que en realidad tenía que haber dicho ahí, agregado o planteado así, es que cuando está pensando, o sea, lo que quería decir es, ¿no? Es que tiene ese tipo, digamos, de jerga que viene a ser el lenguaje de los afectos y es la más... siempre en las familias, en los barrios, en cualquier microcosmos, hay palabras que son un poco ajenas a otras, ¿no? Que se van, digamos, se crea una especie de complicidad en la comunicación, ya se sabe, anoche también hablábamos de eso, creo, y entonces es eso lo que primero le viene a ella a la mente mientras está en realidad pues añorando y un poco maldiciendo sin querer maldecir su destino, porque ya su madre no había querido dejarla ir, etcétera, pero como este tipo de redes de traficantes actúan así, o sea, captan a niñas, a chicas que acaban de cumplir los 18 años, que ya no pueden, ya son mayores de edad, ya sus padres no pueden hacer nada, y las convencen y así es como acaban en eso, ¿no? Otra cosa que me dio mucha satisfacción también fue que después de el siguiente viaje que hice al Perú, después de presentar la novela allá, en 2014 por ahí, había ya en los aeropuertos unos grandes carteles, en el aeropuerto de Lima en todo caso, ¿no? Grandes carteles donde ponían no creas todo lo que te ofrecen, ¿no? O sea, dirigidos así a jóvenes, ¿no? Porque es pues una práctica lamentablemente muy generalizada. También doy bastantes cifras en la novela que ahora ya estarán desactualizadas, pero que de todas maneras dan pues una idea, ¿no? de lo que se mueve con eso. Y hay otras historias paralelas también, pero ya no he querido entrar en eso porque es más extenso. Claro, además, ahora que lo has dicho, estaba pensando también por el caso este, y con esto ya acabo, no me largo. Ahora es una novela, yo no he leído la novela, pero hay una serie, se está emitiendo en Radio Televisión Española, que es Cicatriz, que está basada en una novela de Juan Gómez Jurado. Insisto, yo no he leído nada suyo, lo escucho en podcast y poco más, con eso me satisface. Pero la novela va precisamente de una niña que en Rusia, me parece, pues es de eso, eslava, ¿no? Y es captada y pasa parte de su infancia, pues primero en la indigencia, después en prostíbulos, se escapa de ahí, luego hay una trama con crímenes y traficantes y demás de por medio. Pero es llamativo que ella, cuando viene a España, habla en un español, pues eso de alguien que no conoce el español, muy pausado y todo esto. Pero cuando hay flashbacks a todo lo demás, es todo subtitulado y es todo en la lengua. Claro. En este caso creo que es ruso, no sé si es ruso-ucraniano, no quiero pegar tampoco de esto, pero me llama la atención que la voluntad es mantener esa lengua para significar que eso tiene un peso y que el hecho de que ella aquí se desenvuelva de otra manera le quita todo, la amputa esa parte de su vida. O sea, es significativo también, porque es esto de lo que estamos hablando, creo también.
O sea, pensaba todo el rato porque es que es el mismo tipo de argumento, digamos. Es también una casuística de una persona desgajada, etcétera. Claro, es definitivamente eso, los afectos, que es lo único que nadie le puede quitar, ¿no? Le han quitado todo, el pasaporte, la han humillado, la dignidad, lo que sea, pero sus afectos no se los pueden quitar, ¿no? Y por eso hay una alusión también a una película de Lukas Moodysson, un cineasta sueco, que no sé si alguno la conoce, si hay cinéfilos por aquí, que se llama, ¿cómo se llama? Forever, pero el nombre de la chica no recuerdo ahora, pero que trata también de eso, ¿no? Y la vi mientras escribía. Y sí, y hay también, se describen también muchos casos de las amenazas que les hacen para que no se puedan escapar, con matar a su familia, a la propia Diana, con llevar a sus hermanas, ¿no? Pero una cosa también que aprovecho de destacar es que, claro, sale en Alemania una ley para la prostitución, para que se respeten una serie de derechos, etcétera. Pero esa ley se convierte pues precisamente en el arma de doble filo, porque coincide con la ampliación de la Unión Europea y entonces es el paraíso para los proxenetas, porque entonces es que llevan de Europa del Este, transitan como Pedro por su casa y eso también se tematiza, ¿no? Aquí. Porque es un desastre completo, ¿no? O sea, lo que en principio pretendía, digamos, sí, porque por supuesto hay mujeres que ejercen voluntariamente, pues, pero no son ni la mayoría, ni se trata de ellas, y generalmente no son tan jóvenes tampoco, ¿no? O sea, llegan a eso ya por otra experiencia de vida, pero no tienen esa trayectoria que además es bastante parecida, ¿no? En diferentes países. Sí. Vale, pues si nadie tiene nada más que decir, yo agradecerte otra vez, Teresa, estos días, agradecerte la conferencia de clausura. Creo que ha sido muy buena elección porque además has recopilado palabras de María Jesús del miércoles, de ayer también de Carmen, de Elena Pulido, que esta referencia a la ventana también me ha gustado mucho, porque esto de dejarse mirar, bueno, no depende de si implica consentimiento o no, también hay una forma de violencia ahí. Exacto. Entonces, yo creo que ha sido una muy buena manera de cerrar y te agradezco mucho que hayas venido a participar con nosotros y esperamos poder volver a verte por aquí dentro de no mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.